Me voy a presentar, mi nombre es Marcela Isabel Sibila, acompañada por la doctora Carolina Viviana Rivela y también el profesor eh, Santiago Yepes Sergio. Sí, que lo van a poder ver en otros videos de los temas que estamos desarrollando. Entonces, en la clase de hoy vamos a profundizar en generalidades que tienen que ver con el enfoque cuantitativo y vamos a ver aspectos que lo diferencian del cualitativo, que fue el que estuvimos viendo las dos clases anteriores. Bien. Para ello vamos a recordar también el concepto de lo que se considera una investigación científica. Es un conjunto de procedimientos sistemáticos que son críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Estos procedimientos sistemáticos están y deben pasar fases que son rígidas, ¿sí? Bien, y entre ellos también, como decía Carolina, que habíamos abocado con el enfoque cualitativo, ahora el enfoque cuantitativo va a utilizar una recolección de datos para probar hipótesis, ¿sí? Y acá la distinción es la utilización de las matemáticas y estadísticas, ¿sí? Estableciendo un proceso secuencial, ¿sí? Estructurado, fundamentalmente. Bien, la diferencia con el enfoque cualitativo que utiliza para la recolección de datos preguntas de investigación que no necesariamente tienen una numeración o una medición numérica. Y el proceso que se establece entre los hechos es circular y prevalece la indagación y la interpretación. Estos conceptos los tomamos de Hernández Sampieri y cabe aclarar también que teniendo en cuenta los diferentes autores van a haber diferentes clasificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, en Montero y León van a ver que también agrega otra clasificación más en donde incorporan los estudios de revisión. ¿Sí? Esto más que nada para que lo tengan en cuenta. Vamos a abordar ahora también un poco los antecedentes. Si bien no es el motivo y lo que nos convoca a hacer todo un procesamiento histórico de lo que fueron los métodos a lo largo de la historia, sí es importante estos autores que de alguna manera elegimos, ¿no? No queremos ser exhaustivos tampoco con la descripción, pero sí para que puedan ver que a lo largo de la historia, según el paradigma imperante, la realidad es vista de una determinada manera, el ser es visto lo que sucede, lo que acontece, los fenómenos, de una determinada manera, posee una determinada interpretación y lo mismo sucede con la verdad. Cuando se hace un estudio empírico o una investigación a lo largo de la historia, vamos a ver que estas tres cuestiones van a ser diferentes, ¿sí? Como ejemplo pusimos el modo de concebirlo desde Parménides, desde Heráclito, desde Aristóteles. Desde Aristóteles también esto, ¿no? Lo que remarca el filósofo Nietzsche, ¿no? De que hay una realidad, sin embargo, lo que van a ser diferentes las interpretaciones. Las Exacto. interpretaciones es lo que va a cambiar la mirada de la realidad, ¿sí? Por supuesto, y al cambiar esa mirada de la realidad y la interpretación justamente es la descripción que vamos a hacer de los datos que obtuvimos. Bueno, acá tenemos dos autores muy relevantes también, con dos modos de concebir la realidad y los fenómenos. Y vamos a pasar a las principales características que tiene el enfoque cuantitativo. Como les dijimos anteriormente, no es la idea hacer un estudio exhaustivo. Si quieren, o por supuesto, y desean profundizar, les recomendamos que vayan a la bibliografía que está en la plataforma, en el sector de materiales, que tienen todo el libro de Montero y León y de Sampieri y de los autores que estamos trabajando. Simplemente lo que queremos dejar esbozado en este video, en esta clase, es las principales características que tiene un enfoque
y las principales características que tiene el otro, que ya vimos, pero más que nada para recordarlas. Entre ellas está el marco teórico general de referencia, cuando se habla de positivismo también, y acá incluyendo un neo y un post-positivismo, ¿sí? Acá lo que va a prevalecer es esto nuevamente, el instrumento que va a venir de la mano de la matemática, ¿sí? Y de las estadísticas, ¿sí? Y es Bien. fundamental ver estas perspectivas teóricas, porque como dijimos anteriormente con los autores, hay un paradigma imperante acá en estos grandes referencias, hay un paradigma imperante y hay un modo de analizar y de ver los resultados y la realidad. Entonces, imperantemente, el positivismo, el neopositivismo, son los que asientan estas bases dentro de lo que tiene que ver con lo estadístico y justamente con el razonamiento deductivo. Sí. También va a entender la realidad como un objeto de conocimiento, ¿sí? Y también es independiente al observador, ¿sí? Este va a buscar va a buscar un conocimiento que sea objetivo e imparcial, ¿no? También, por supuesto, tiene todo este enfoque un procedimiento, ¿sí? Como va a atravesar diferentes fases, que también está detallado en la bibliografía, ¿no? Que va a surgir a través de una idea, de un planteamiento del problema, luego también la revisión de la literatura, el desarrollo del marco teórico, ¿no? Este problema que se va a plantear en este tipo de enfoque va a ser bien acotado, bien específico, no va a contar con mucha flexibilidad, más bien se busca que un conocimiento sea objetivo y lo más imparcial posible. La muestra generalmente involucra muchos sujetos para que las muestras puedan ser significativas. Tiene un formato de los datos justamente que maneja lo que veníamos hablando, lo numérico y lo estadístico. ¿Y cuál es la finalidad de este tipo de análisis de datos? Poder describir variables, poder explicar los cambios que hay en esas variables o en esos fenómenos y los movimientos que acontecen. Y siempre el estilo de reporte, esto también vale para la metodología cualitativa, tiene que ser impersonal. No podemos hablar en primera persona cuando estamos presentando un informe, ¿sí? Ni de manera plural, sino que siempre tratar de utilizar el modo impersonal es fundamental. ¿Recordamos, Marce, un poquito las principales características del enfoque cualitativo que lo vimos en las clases pasadas como para ver la diferencia? Claro, el marco teórico proviene de una fenomenología, de un constructivismo e interpretacionismo. Difícil de decir. Bueno, entiende la realidad como una construcción que es subjetiva y relativa, ¿no? Y esto también va a ir acorde a los sujetos, a los grupos, ¿no? Y también al contexto, a las culturas, ¿sí? Por supuesto, la posición del investigador es una de observador participante, ¿sí? Y también se va a incluir como parte de su estudio, va a reconocer sus valores y las creencias, ¿sí? El planteamiento del problema va a ser abierto, va a ser flexible, a diferencia del quanti, como decía Carolina, ¿sí? Que es más rígido, es acotado y es libre. ¿Sí? Los datos cualitativos son descripciones detalladas de una situación, de un evento, de una persona, de un fenómeno, ¿sí? Son interacciones, son conductas observadas y las manifestaciones de esas conductas observadas. En relación al patrón cultural que prevalece, cada cultura o cada sistema social va a tener un modo único para entender las situaciones y los eventos. Y esto es lo que nos permite este tipo de metodología, poder describir una realidad, ¿sí?, que tenga una interpretación acorde a esa cultura o ese sistema social. En términos del filósofo Richard Rorty, quisimos compartirles esta cita,
que nos pareció muy relevante para graficar lo que venimos diciendo. Cada cultura es inconmensurable, es inabarcable, es decir, podemos conocer un pedacito, una parte, una porción de lo que queremos investigar. Esto solamente puede ser entendido desde la propia configuración interna, es decir, nunca vamos a poder abarcar todo el fenómeno ni toda la realidad, sino que es importante tener en cuenta que lo que analizamos es una pequeña parte que seleccionamos.